buenas amigos, ¿qué tal? Sean todos bendecidos y bienvenidos una vez más a este su programa Fe y Razón, que es un programa que está dedicado a llevarles temas de análisis histórico, social, científico, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar un tema de una reflexión muy importante, un tema que tiene que ver incluso con hechos que se han estado desarrollando en los diferentes países occidentales y, por qué no, también en Oriente desde un punto de vista histórico, y es el tema el ataque al cristianismo. Y para ello tenemos como invitado, como siempre, a el arquitecto Luis Sena, quien nos va a ayudar una vez más a profundizar en el análisis de estos temas tan importantes y fundamentales para la cosmovisión cristiana. Arquitecto, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Un placer estar aquí de nuevo. De nuevo, sí, así es. Arquitecto, hemos querido desarrollar este tema porque para nadie es un secreto que el cristianismo, la base fundamental es la predicación del Evangelio, pero esa predicación históricamente ha vivido una serie de ataques desde el surgimiento de la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que usted nos dé una introducción inicial histórica de ese ataque al cristianismo. ¿Por qué el ataque al cristianismo? Bueno, el ataque al cristianismo es inherente al cristianismo. En una creación caída, los seres humanos rebeldes a Dios siempre se van a oponer a los propósitos de Dios. Entonces, el mismo Señor Jesucristo nos lo enseñó, que si a Él el mundo lo había aborrecido, el mundo como sistema, también a sus seguidores aborrecería. Entonces, ser perseguidos y sufrir las condiciones de la creación caída es inherente a la fe cristiana. Pretender que el cristianismo no sea perseguido es tener una idea del cristianismo no bíblica e inclusive peligrosa. Cuando la iglesia ha procurado no ser perseguida y ha dominado la esfera cultural, ha distorsionado el cristianismo. Ha distorsionado el cristianismo cuando no se ve un ataque. Es decir, si nosotros vemos que el cristianismo es aceptado desde un punto de vista social o conforme a la forma en como el mundo quisiera moldear el cristianismo, ¿no sería esto una aceptación adecuada para el mismo cristianismo? Porque usted dice, arquitecto, que la naturaleza del cristianismo enfrente al mundo y por lo tanto es atacada por esa misma naturaleza. Bueno, es que el reino de Dios y el reino de Satanás, expresado en las acciones de humanos que siguen los principios del mundo, siempre van a estar en antagonismo. Entonces siempre va a haber un repudio, un ataque a Dios, a Jesucristo y a su pueblo. A su mensaje. Eso es estructural. Correcto. Sí, porque en el cristianismo los mensajeros son el mensaje, no las palabras. Los mensajeros son el mensaje. Entonces, ciertamente, el pueblo de Dios siempre va a ser atacado. Lo que hay que reflexionar, cómo el pueblo de Dios debe enfrentar esos ataques o cómo lo ha enfrentado históricamente. Correcto. Para ser consistente con el reino al que representan. Pero algo ya estructural a la condición de los seguidores de Jesucristo es que van a ser despreciados por el mundo siempre. Entonces, ya conociendo eso, podemos entender y adaptarnos a la misión de llevar a cabo el discipulado de las naciones a través de predicar el Evangelio, discipular las naciones enseñándole todo lo que el Señor Jesucristo mandó, pero con el método de Cristo. Y el método de Cristo es el método del sufrimiento en la cruz. Inclusive, en su misma vida terrenal, Él es descrito en Isaías 53 como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Así es. Es decir, que
el pueblo de Dios, dentro de la condición de la creación caída, siempre va a estar rechazado. Pero como Dios tiene todo el poder y respalda a su pueblo está llamado a servir a aquellos que los persiguen y soportar ese sufrimiento, sabiendo que ese sufrimiento tiene un límite en el tiempo y que luego vendrá los cielos nuevos y la tierra nueva, donde serán condiciones donde morará completamente la justicia y no habrá persecución, no habrá sufrimiento, pero allá, no aquí. Correcto, es decir, el mundo no ve con buenos ojos el cristianismo, porque el mensaje del cristianismo es antagónico a lo que ofrece el mundo. ¿Podríamos decir eso? Bueno, cuando hablamos de mundo, estamos hablando del sistema. Del sistema, correcto. Del sistema de idolatría y creencias que fomentan la rebeldía hacia Dios. Ese es el sistema del mundo, porque en la Escritura la palabra mundo muchas veces se refiere o a la población del planeta Tierra, correcto, o al planeta Tierra en sí, el mundo, la Tierra como planeta, o a un sistema de cosas, es decir, a una estructura institucional que organiza la vida de los seres humanos y la organiza en rebeldía a Dios. Entonces, cuando se habla del mundo como enemigo de Dios, se está hablando de ese sistema de valores, de ideas y de creencias que fomenta que los humanos mantengan y aumenten su rebeldía a Dios. Y por lo tanto, su fuente de poder es las mentiras de Satanás, que instiga en los seres humanos una rebeldía que ya está en los seres humanos. Porque los seres humanos voluntariamente le dieron a Satanás el poder de influenciarlos cuando en el huerto del Edén, en vez de decidir obedecer a Dios, obedecieron cediendo a la tentación de Satanás. Eso es muy importante, arquitecto, porque quiere decir entonces que el mundo como sistema es algo que podemos decir que está orquestado por esa mente maligna que es Satanás, para que el mundo esté estructurado sistémicamente y vaya en contra de la palabra de Dios. Es decir, esa manipulación hacia los hombres, pero también con la responsabilidad del hombre. Cuando decimos del hombre, estamos hablando de los seres humanos, sí, de incurrir en esa desobediencia hacia Dios, fruto de la caída, obviamente, y estar en contra del mensaje del Evangelio, que es el mensaje que nos guía hacia Dios mismo. Sí, pero recuerda que el mensaje del Evangelio es la buena noticia de una realidad. No es el mensaje en sí, es la realidad del reino de Dios presente a través de su pueblo. La comunicación o descripción en palabras de esa realidad es el Evangelio, porque a veces nosotros usamos el concepto del mensaje del Evangelio como si el Evangelio fuera un mensaje. El Evangelio es un mensaje porque describe una realidad, correcto, la realidad de la presencia salvadora del reino de Dios en el mundo, testificada por aquellos que lo han creído y que han sido transformados por ese mensaje. Eso es muy importante, arquitecto. Más que un mensaje, como usted lo dice, un hecho que se sustenta sobre la verdad. Como dice la palabra, la verdad es Jesucristo. Es decir, que trasciende incluso a cualquier persona que pueda llevar un mensaje. Claro, trasciende las palabras, porque se encarna, el mensaje es la descripción de una realidad salvadora presente en el mundo. El reino de Dios está presente en el mundo, ahora para salvar y luego para juicio y transformación de toda la realidad creada. Entonces, las personas que representan a esa realidad salvadora de Dios a través de Cristo, siempre serán atacadas por el sistema del mundo, porque están en una antítesis absoluta en la cual no es posible una síntesis. Correcto. Es decir, que esa idea de la tesis y la antítesis para llegar a una síntesis,
no aplica en el caso de la tensión entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Están en una enemistad absoluta e irreconciliable. Irreconciliable, exactamente. Esa era la palabra que yo iba a utilizar ahora escuchándolo, arquitecto. Porque mucha gente piensa que debemos fomentar un cristianismo acorde a la visión del mundo. Es decir, el cristiano, para ese tipo de personas, ellos entienden que debe de moldearse un cristianismo que vaya con una apertura, una libertad, que se vaya creando un mensaje de reconciliar las cosas que el mundo ofrece con ese Dios que ellos entienden que no es el que se revela en las Sagradas Escrituras. Entonces eso también pudiera ser un problema que uno pudiera detectar, porque el que va en contra de esa conformación que se quiere crear es atacado inmediatamente. Yo me he dado cuenta de eso. Cuando una persona está apegada a las Sagradas Escrituras, encuentra personas que incluso intentan desde las Sagradas Escrituras desacreditar a la persona que está tratando de sujetarse a la voluntad de Dios. Claro, porque hay que entender la cosmovisión que la Biblia nos enseña. Y en esa cosmovisión, Dios es el creador, creó a los seres humanos se rebelaron en contra del creador y eso trajo repercusiones en la esfera natural y en la esfera social. Entonces los seres humanos, por naturaleza, el hombre natural es enemigo de Dios y enemigo de su pueblo y desecha y odia a Jesucristo. La paradoja es que la respuesta de Dios es el amor y el servicio. Y así es como el reino de Dios avanza en el mundo, no a través de ejercer poder ni violencia sobre aquellos que lo atacan. Correcto. Cuando volvamos de la siguiente pausa, arquitecto, a mí me gustaría entonces que hagamos una reflexión histórica de cómo surgieron los primeros ataques cuando nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles estaban en el proceso de llevar el mensaje de salvación. Es decir, el ministerio de nuestro Señor, como sabemos muy bien, fue atacado desde su primer momento. Yo quisiera que usted para el próximo segmento nos dé ciertos tips de lo que sucedió conforme a lo que nos revela la historia de las Sagradas Escrituras. Cuando volvamos en su espacio Fe y Razón, continuamos con este interesante tema. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando el tema el cristianismo bajo ataque y lo estamos compartiendo con el arquitecto Luis Sena, como siempre trayéndonos informaciones y análisis muy oportunos para que nosotros podamos conocer mejor la historia del Evangelio. Arquitecto, ¿cómo se dieron los primeros ataques al cristianismo? Conociendo obviamente que como ya nosotros hemos tenido en el estudio de la misma palabra, esos ataques que se vinieron dando hacia el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cómo realmente incidió eso en los primeros cristianos? Bueno, debemos primero ver cuál fue la reacción dentro del pueblo de Israel al ministerio de predicación, de sanación y de testimonio del reino de Dios del mismo Señor Jesucristo. Fue de rechazo por parte de los religiosos profesionales, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, pero de receptividad de parte de las masas. No quiere decir que todas esas masas entendieron o se convirtieron, correcto, pero eran receptivas al mensaje del Rabí de Galilea. Sin embargo, las estructuras religiosas judías que ya estaban comprometidas económicamente con la venta de servicios religiosos, los fariseos por su sana doctrina y su vida piadosa, los saduceos como administradores de los impuestos del templo y la estructura política gobernante, el Sanedrín, como responsable de que a los romanos se le consiguiera, vamos a llamarle así, la cantidad de dinero, los impuestos
para el Imperio Romano. Entonces la población estaba oprimida entre el impuesto para el Imperio Romano y el impuesto al templo, que era un impuesto religioso, administrado por los saduceos, tenían al pueblo en la pobreza. Sí, claro. Entonces, esa opresión es de lo que viene el Señor Jesucristo a dar libertad a los oprimidos. Entonces, hubo una reacción de enemistad inmediatamente, que nosotros la vemos descrita en los evangelios, como de continuo estaban buscando argumentos para acusarle, para llevarle a los tribunales, vamos a decirlo así, y acusarlo, y finalmente eso hicieron. Lo que ellos no sabían es que en ese ataque al Señor Jesucristo, Dios estaba poniendo a prueba los poderes de este mundo y los principados y potestades de este mundo, que son representados por los esquemas de autoridad y las instituciones, no pasaron la prueba y mataron al inocente. Por lo tanto, cayeron bajo el juicio de Dios, y Dios le dio al inocente, al Señor Jesucristo, el beneficio, vamos a decir, de la aceptación y la justicia. Por lo tanto, Cristo expuso la maldad de la religión judía y de los poderes temporales del Imperio Romano. Correcto. Y su pretensión de ser un sistema justo, de tener un sistema legal puro, que resaltaba los valores morales de los individuos, toda esa falsedad que el sistema del mundo busca para ganarse el corazón de las personas, pero están basados en mentiras. Entonces la persecución empezó en el ministerio del Señor Jesucristo. Inmediatamente el Señor Jesucristo se va, viene el Espíritu Santo y se forma la iglesia. Vemos la persecución inmediatamente en el martirio de Esteban, la persecución a Pedro y a Juan de parte del Sanedrín, correcto, continuamente metiéndolos en la cárcel. Luego un ángel los saca, varias veces son convocados al Sanedrín para intimidar los que no prediquen ese camino, el camino de la salvación en Cristo. Es decir, desde temprano el judaísmo vio la amenaza en el cristianismo de que los romanos podían interpretar el cristianismo como una sedición, un movimiento de sedición y de rebeldía, correcto, en contra de la autoridad del emperador de Roma, y entonces podían venir y destruir a la nación de Israel. Ellos veían en el cristianismo ese potencial, y además el potencial de sustituirle la valoración en el corazón de las masas, y ellos iban a perder su base social, de la cual salía su base económica. Así es. Entonces, la religión y la economía, como hoy en día, estaban altamente conectadas en ese tiempo y siempre se han manifestado en contra del cristianismo. O sea que muy temprano empezó esa persecución, y luego, durante los siglos subsiguientes, hubo por lo menos 10 persecuciones importantes dentro del Imperio Romano por sucesivos emperadores, claro, que muchos de los cuales, y luego de que el cristianismo fue aceptado como la religión oficial del Imperio Romano, vino el emperador Juliano, que trató de restaurar las religiones paganas, claro, dentro de la cultura romana, acusando de muchas mentiras a los cristianos. Entonces, en el mundo antiguo, el cristianismo fue perseguido tanto desde afuera, por los emperadores, como desde adentro, a través de las herejías y de todas las ideas mentirosas que Satanás introdujo a través de hombres que pertenecían a la iglesia. Es decir, el cristianismo siempre es atacado desde afuera y desde adentro. Entonces no debemos nada más considerar los ataques de afuera. Hay que tomar en cuenta los ataques de adentro. Y me parece a mí que los ataques de adentro, arquitecto, han sido más preponderantes que los de afuera, porque los de adentro son los que para los de afuera han tratado de desacreditar el verdadero cristianismo, el verdadero sentido del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque mucha gente se confunde con estos ataques y dicen, bueno, pero miren, los mismos cristianos adentro hacen tal o cual cosa.
sin estudiar las escrituras, comienzan a hipotetizar elementos que no pertenecen al cristianismo. Y a mí me llama mucho la atención en el recuento histórico que usted hace, arquitecto, porque nosotros vemos que el primer ataque del cristianismo surge precisamente del pueblo de Israel, que está llamado a esperar al Mesías y a establecer la verdad de Dios en toda la tierra, o sea, que toda la tierra sea bendita a través de la revelación que se le da a los israelitas. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, pues automáticamente se crea un rechazo, como usted dice, que incluso las mismas escrituras establecen de que muchos de los fariseos veían en Cristo que Él pudiera ser el Mesías, pero pensaban mejor en que el pueblo no pereciera por la destrucción de los romanos. Estoy parafraseando así de memoria algo que está descrito en los evangelios. Y por ejemplo, aquí en textos de los evangelios, nosotros podemos ver, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 3, donde establece lo siguiente: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Es decir, se está revelando en las mismas escrituras esa persecución que se iba a dar y que se veía venir. Sí, como lo dice la Reina Valera, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Correcto. Sí. Lo que hablábamos. Exacto. En el cristianismo, la persecución y el sufrimiento son estructurales, o como lo dicen algunos autores, el método del cristianismo es el método de la cruz. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado a un cristianismo domesticado y cómodo que nos han vendido, donde se ha contagiado las ideas posmodernas de la felicidad y de evadir el sufrimiento, y el cristianismo lo ha comprado, sobre todo en una civilización formada en base a sacrificio por el mismo cristianismo, se ha distorsionado. Pero podemos decir que eso es un cristianismo real, arquitecto. Cuando decimos lo ha comprado, no estaríamos entonces poniendo una contradicción ahí. Bueno, un jugo de limón aguado es un jugo de limón. Es un jugo de limón. Es un jugo de limón de mala calidad. Correcto. No podemos decir, no, que un jugo de limón no es diluido, no es jugo de limón. Correcto. Sí es jugo de limón. El encargado de la cafetería nos va a decir, sí, eso es jugo de limón. Claro, es jugo de limón. Lo que pasa es que está aguado, correcto, porque le echaron demasiado hielo y demasiada agua para ahorrarse el costo del azúcar. No es el que te conviene, no es el puro, no es el que tiene toda la vitamina exactamente, necesaria. No es el efectivo. Entonces, correcto, un cristianismo, precisamente parte de la persecución del cristianismo es hacer que el cristianismo se diluya, mezclándolo con otras narrativas para que pierda su capacidad de testimonio del reino de Dios. Entonces, volviendo al punto inicial, desde el inicio el cristianismo se enfrentó a persecución de adentro, persecución de afuera. Persecución de afuera por parte de los césares romanos, persecución de afuera por parte de los judíos, persecución de adentro por las ideas, sobre todo del movimiento gnóstico, y herejías que se estaban introduciendo dentro del cristianismo para desvirtuar el carácter personal del Señor Jesucristo, y proponían que Jesucristo no había venido en carne, sino en imagen correcto, de carne, y que esa presencia, esa diferencia entre el Cristo y Jesús nunca se dio en una unidad perfecta, y que antes de morir en la cruz, por ejemplo, el Cristo dejó al Jesús humano que se muriera en la cruz, porque el Cristo espiritual no podía morir, y muchas falsedades. La respuesta de la iglesia entonces fueron los concilios que clarificaban la doctrina, porque debemos recordar que el canon del Nuevo Testamento es del año 300 y pico, después de la era cristiana. O sea que por 300 años la iglesia no tuvo un canon, una escritura de referencia, y las epístolas verdaderas estaban muy mezcladas con otros escritos que eran espúreos, que no eran inspirados, y todo ese proceso
de discernimiento de cuáles eran escritos inspirados duró ese tiempo que hemos descrito? Bueno, en la parte del ataque del cristianismo, uno ve que muchas cosas que se vivieron en la antigüedad, vamos a decir los primeros años de desarrollo del cristianismo, se mantienen hoy día e incluso forman parte de esa visión conceptual muy a la ligera de un cristianismo distorsionado, que dicho sea de paso, toman esas referencias para atacar al cristianismo que se apega más a las escrituras. Arquitecto, cuando usted menciona que había una visión que establecía de que nuestro Señor Jesucristo había muerto de alguna manera que no es la que describe la palabra de Dios, que no es la que describen sus primeros escritores, los testigos directos, sus apóstoles, el mismo Pablo cuando recibe la revelación de nuestro Señor Jesucristo y comienza a narrar, ¿no? A través del Espíritu Santo todo lo que aconteció, pues cuando la persona se apega a los escritos puros del Evangelio, es atacada con otras visiones que no se corresponden a lo que está escrito históricamente. Pero que eso es lo que se supone que suceda. Correcto. De hecho, cuando el cristianismo no sea perseguido, debe revisarse, Sí. porque está siendo muy poco efectivo, que es lo que está pasando en nuestra generación. Occidente, Europa, Norteamérica y su proyección a través de la globalización a todo el mundo, da por sentado una aceptación del cristianismo, que es una trampa para el cristianismo. El cristianismo ha caído en esa trampa, o vamos a decir, la expresión tangible del cristianismo es la iglesia visible. Las iglesias visibles compuestas de iglesias locales han caído en esa trampa. Si la persecución y el sufrimiento es estructural al cristianismo, un cristianismo que no está siendo perseguido por el mundo es un cristianismo sospechoso de ser cómplice de ese mundo. Así es, pero bueno, para pasar al próximo segmento y continuar el análisis, arquitecto, es que la misma palabra de Dios lo refiere. Mire cómo dice aquí en Lucas, capítulo 6, versículo 22. Estoy leyendo de la versión internacional, ¿no? La nueva versión internacional, o sea que los hermanos pueden buscar en cualquier versión, pero el sentido es el mismo. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. O sea, el Señor dice, dichosos nosotros cuando eso suceda. Cuando pasemos por persecución injusta. Así es. Cuando volvamos en su espacio Fe y Razón, continuamos desarrollando este tema con el arquitecto Luis Sena. Ya volvemos, hermanos. Bien, amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón, tocando el tema el cristianismo bajo ataque. Lo estamos desarrollando con el arquitecto Luis Sena, como siempre trayéndonos análisis oportuno para que nosotros podamos seguir estudiando la palabra de Dios y podamos discernir los tiempos. Arquitecto, el cristianismo que recibió ataque en la era moderna, ¿cómo nosotros podemos describirlo? Bueno, debemos recordar que la era moderna viene después de la Edad Media y durante el periodo de la Edad Media, de más de 1000 años, estuvo dominado por el cristianismo. Entonces, nosotros no debemos idealizar al cristianismo, porque el cristianismo es una obra de Dios llevada a cabo a través de seres humanos, pecadores y defectuosos. Entonces, quien salva y quien es perfecto es Jesucristo, no la iglesia. Cuando la iglesia tuvo el dominio del mundo europeo, produjo un atraso del mundo europeo. Específicamente el cristianismo católico romano liderado desde el Vaticano. Por más de 1000 años promovió un atraso
en la cultura europea una limitante. No es que no hubo avance, pero el avance fue muy limitado, al punto de que mucho conocimiento científico y técnico que la cultura romana conoció se perdió durante la Edad Media y volvió a ser conocida en Europa durante el Renacimiento. O sea que cuando el cristianismo ha tenido la hegemonía sobre la cultura y sobre el mundo, no le ha ido bien al mundo, porque la iglesia no está diseñada para tener la hegemonía cultural, sino para servir a la cultura, para servir a la sociedad y funcionar como sal y luz, como un preservador y como un iluminador, como un tutor. Pero le corresponde a la sociedad desarrollar el potencial y los propósitos de Dios, no a la iglesia, no al cristianismo. Cuando el cristianismo se ha tomado esas condiciones, se ha convertido en perseguidor entonces del mundo y ha usurpado la responsabilidad de la sociedad en su pleno. Entonces esa confusión del cristianismo bíblico le trajo perjuicio al mundo europeo de la Edad Media. La era moderna es una reacción a eso y coincidió con dos vertientes: el Renacimiento en el sur de Europa, la Reforma en el norte de Europa. Es decir, la era moderna de la Europa del norte eminentemente fue permeada por la enseñanza de las Escrituras, y por eso es que los países de la Europa del norte se desarrollan mucho más que los países de la Europa del sur, a pesar de ambos estar entrando en la edad moderna. No entró de igual manera porque la vuelta a las Escrituras que promovió la Reforma no se realizó adecuadamente en el sur de Europa, sino en el norte de Europa. Entonces tenemos que durante la Edad Media el cristianismo, la iglesia distorsionó el cristianismo. Luego, en la Edad Moderna, con su auge de la razón y en reacción al cristianismo medieval, rechaza a la iglesia y formula una secularización de la sociedad para apartarse del orden antiguo que la había atrasado. No del cristianismo bíblico, del cristianismo medieval dominado por el catolicismo romano. Correcto. Entonces, bueno, uno pudiese decir que internamente el cristianismo tuvo un ataque desde adentro. Exactamente. Porque vamos a decir, históricamente moldearon el sentido del mensaje de nuestro Señor Jesucristo hasta un punto de llegar a paganizar el cristianismo. Claro. Porque en la Edad Media lo que se sostenía era una educación muy apegada a la filosofía greco-romana. Claro, claro, porque se concebía como una cristianización del mundo, no un discipulado de las naciones. Exactamente. Era cristianización, en otra palabra, hacer un collage entre las ideas paganas y el cristianismo para fomentar la hegemonía de la iglesia y su validación social, económica y política. Eso es lo que estaba detrás, no espiritual. Bueno, hay una separación, obviamente, a partir de la Reforma y todas esas transformaciones que se fueron dando con los movimientos de Ilustración y esos movimientos que fueron dando apertura al conocimiento científico, ya comenzando a maxificarse, porque vuelven a las Escrituras y vuelven a cuestionar lo que estaba anteriormente establecido. Así es. Ahora bien, independientemente a eso, arquitecto, continúa un ataque hacia el cristianismo y se van desarrollando una serie de ideologías que son permeadas en la Edad Moderna, que iban en franca confrontación con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Grandes filósofos que son reconocidos, ¿verdad?, en la literatura mundial, comienzan a establecer incluso teologías liberales que no están apegadas al sentido real del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque el ataque al cristianismo dentro del modernismo tomó, básicamente, produjo una reacción dentro de la iglesia de dos formas: un cristianismo liberal, un cristianismo fundamentalista. Ambos, dos distorsiones extremas del cristianismo bíblico. Otra vez, el defecto interno
y el defecto externo. ¿Qué pudiera ser el cristianismo fundamentalista? Porque yo escucho que dentro Porque de los ataques lo llaman así. Hubo el fundamental, básicamente, el ataque racionalista al cristianismo empezó con el movimiento de la alta crítica en Alemania, promovida por un señor desde dentro de la fe, un teólogo, sí, Julius Wellhausen. Correcto. Empezó a cuestionar muchos errores, la inerrancia de las escrituras. Correcto. Y el cristianismo le cogió miedo a la esfera pública del debate racional y se ancló en una visión subjetiva de la fe. Entonces hubo movimientos dentro de la ortodoxia cristiana de definir los fundamentos de la fe, pero no solamente los fundamentos en términos teológicos y doctrinales, sino también una posición del cristianismo subjetiva, centrado en el individuo, centrado en la vida privada y no en la vida pública. Es decir, ese alejamiento de la vida pública por parte del cristianismo es una respuesta fundamentalista. El fundamentalismo promovió un tipo de cristianismo que no es el cristianismo bíblico. El liberalismo promovió un cristianismo que no es el cristianismo bíblico. Vino también una respuesta del evangelio social que también es una distorsión del cristianismo bíblico. En otras palabras, mantener el cristianismo, la iglesia, enfocada en la perspectiva de la palabra de Dios es como ir manejando un avión y mantener el horizonte artificial en balance cuando hay viento que siempre lo están moviendo. Es un ejercicio continuo de buscar, de posicionar la práctica de la fe conforme a las Escrituras y no conforme a los vientos de doctrinas que se van generando históricamente, promovidos por el enemigo de Dios, que quiere que la iglesia se debilite y proyecte una imagen que no sea atractiva a las grandes masas y que las grandes masas la rechacen. De ahí que en la modernidad y luego en la posmodernidad, la estrategia de persecución a la fe es asumir las responsabilidades de la iglesia por parte del Estado. Por ejemplo, el cuidado de los pobres, los programas sociales, todo eso lo hace el Estado y lo asimila para comunicar que la iglesia es irrelevante. No lo logra totalmente, pero para la mentalidad de las grandes masas es el Estado benefactor quien debe cuidar de los pobres y de todas aquellas responsabilidades sociales que Dios le ha asignado a la iglesia. Y la iglesia obedeció ese guión que le dictaron sus enemigos. O sea, la iglesia contemporánea, la iglesia evangélica, está desarrollando un guión como si fuera un actor en una obra que quien se lo escribió no fue la escritura, sino sus enemigos. Es decir, quien arrinconó a la iglesia y la encerró dentro de sus ministerios y de sus locales y que no se inmiscuyera en la vida pública, es un libreto racionalista, de los que ateo, contrario. De los que atacan. Ese es un ataque persuasivo a la iglesia, pero que la iglesia se lo creyó como una reacción miedosa a enfrentarse en la esfera pública, utilizando la razón para demostrar que la fe cristiana es más razonable que las alternativas ateas y dualistas que imperan afuera. Sí, claro, y además uno se percata de eso, arquitecto, porque uno ve como que el ataque al cristianismo es sistémico, es estructural, es como que es algo planificado, y vamos a decir, vamos a atacar de adentro y de afuera, como usted muy bien lo ha estado desarrollando, con la tesis muy famosa que dice, divide y vencerás. Obviamente, a nuestro Señor Jesucristo no lo vencerá nada ni nadie. No, él dijo, yo he vencido al mundo. Ya él venció, exactamente. Yo he vencido al mundo. Y el método de la iglesia para vencer es el método de Cristo. Correcto. El problema es que el método de Cristo implica sufrimiento y cargar la cruz. Y eso es lo que le han persuadido
a los líderes de la iglesia de evadir eso y adaptarse. Si el mundo vive bien, ¿por qué nosotros no también? ¿Por qué no sacarle lo mejor a los dos mundos? Mientras estemos en este mundo, vamos a disfrutar de las cosas del mundo, igual que los mundanos, porque nuestra herencia está allá. Sí. O sea, si nuestra herencia nada más está allá, entonces mientras estemos aquí, vamos a pasarla bien, obviando la enseñanza de la Escritura de que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Es una realidad estructural, como tú dices, es como el ácido y la cal. Donde quiera que tú eches ácido sobre algo calcáreo o caliza, siempre va a producir una reacción, siempre se va a producir. El reino de Dios y el reino de este mundo están en una antítesis absoluta. Absoluta. Pero el reino de Dios ya venció y lo demuestra siendo compasivo y servicial con los mundanos, no imponiéndose a los mundanos. Entonces es una trampa para la iglesia y para los cristianos que se le dé poder dentro de las estructuras del mundo como iglesia y como religión. Cuando hablamos de la siguiente pausa, arquitecto, me gustaría entonces que podamos identificar ese ataque que se está viviendo en la posmodernidad. La iglesia, como usted muy bien ha desarrollado, tenemos 2019 años, sin contar esos años perdidos que tenemos 2020 que ya entrando, ¿verdad? Perdón, 2020, pero sin contar los años perdidos que tenemos que calcular, ¿no? en la variación de los calendarios. Sí. Pero es muy importante identificar ese ataque posmoderno, porque lo que se ve es que hay un incremento sistémico, académico, intelectual, más fuerte que nunca en estos tiempos. Cuando hablamos de su espacio, cuando hablamos de su espacio, Fe y Razón, continuamos con este interesante tema. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, tocando el tema el cristianismo bajo ataque. Y quedamos, arquitecto, en que si podemos identificar esos ataques que estamos viendo hacia la fe cristiana, hacia la cosmovisión cristiana, hacia la iglesia, que busca realmente el conocer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, desarrollarlo y aplicarlo. Y por eso nos llaman muchas veces, de muchísimas maneras, muchísimos epítetos y tratan de descalificarnos mientras más apegados estamos a las Escrituras. ¿Cuáles son esos ataques que estamos viendo en estos tiempos? Desde afuera de la fe, otra vez, hay ataque de afuera y ataque de dentro. Sí. Los ataques de afuera tienen que ver con las ideas racionalistas de la modernidad que ahora adoptan en la posmodernidad un concepto de relativismo. La modernidad todavía creía que había una verdad que debía ser perseguida, adquirida y aplicada en todas las áreas, sobre todo a través de la ciencia y aplicada en la tecnología. La modernidad concebía la verdad. La posmodernidad niega la realidad de la verdad y entra en un subjetivismo donde cada individuo puede tener su propia verdad, genera su propia verdad. Entonces, eso es un ataque estructural a la Escritura que enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad, no una verdad, la verdad. Entonces, el posmodernismo es un ataque estructural a esa definición de la verdad que está en la Escritura. O sea que el posmodernismo es un ataque directo a la persona del Señor Jesucristo y la iglesia evangélica no lo ha detectado y más bien ha asimilado muchos elementos posmodernos sin darse cuenta de que en su raíz es la negación ontológica de su misma realidad. El cristianismo son los seguidores de Cristo. Cristo es la verdad. La negación de la verdad es la negación de Jesucristo. Entonces, esa
ese posmodernismo con esa alta subjetividad se ha mezclado dentro del cristianismo al punto de que algunos cristianos consideran que tienen el poder de crear cosas hablándolas, cuando ese poder nada más lo tiene Dios. Nosotros creamos cosas trabajándolas con los materiales que Dios creó, pero no hablándolas. Correcto. Como que yo la hablo y va a suceder. Inclusive al orar, oran como si su oración tuviese poder creativo, no dirigiéndose a Dios como si pudiera manipular a Dios, correcto, expresándose que yo digo. Esa subjetividad no es más que una... Yo decreto, yo digo. Es una proyección del humanismo dentro del cristianismo. Entonces, a través de esa subjetivización de la fe, le ha hecho mella a el cristianismo. Por otro lado, el ataque a las escrituras, que es el fundamento, al desmeritar la escritura, y los evangélicos cogerle miedo al debate público respecto de las escrituras, porque aceptan la mentira de que la escritura tiene que pasar la prueba filológica, científica, correcto, de los otros escritos, como si estuviera a la par de los otros escritos como si producidos de los hombres, exacto, como si dependiera del análisis racional de los humanos. Es una trampa que la iglesia se ha creído y por eso se ha hecho tímida en la esfera pública. Al retraerse de la esfera pública, entonces ahí es donde los bulldozers de la racionalidad, del ateísmo, del evolucionismo, de las perspectivas de género y de toda esa relativismo moral que busca tribalizar la sociedad a través de la victimización, buscando ese concepto de transaccional. No transaccional, sino interseccionalidad. Okay. Es decir, si tú puedes acumular varias secciones, tú eres pobre, tú eres mujer, tú eres negro, etcétera, buscando sumando postalitas de victimización. Correcto. Para que mientras más profundo es tu interseccionalidad de víctima, más derecho tú tienes de ejercer poder sobre las masas de la sociedad, porque tú tienes muchos rangos de víctimas. Correcto. Así como en la milicia tú tienes muchos rangos, al yo tener varios rangos de víctimas, entonces yo debo ser protegido por la sociedad. Todo eso es una trampa que al final va destruyendo una cultura, la cultura occidental, que fue estructurada sobre las premisas de las Sagradas Escrituras. Pero en el posmodernismo nosotros vemos también, y eso es muy importante lo que usted está diciendo, arquitecto, esa fragmentación de nichos específicos para crearles un tipo de ideología y cada uno entonces cree su propia verdad. Sí, y entonces entra en una franca contradicción. Eso es una manipulación, porque quien está manejando ese proceso es ideológicamente orientado. O sea, eso es una manipulación de la cultura de Occidente que se ha globalizado para permitirle a un grupo de personas que se consideran los intelectuales y poderosos ungidos por su poder financiero, que ellos sí saben cómo el resto de la humanidad debería vivir, y ellos han decidido cuáles humanos vale la pena que sigan viviendo y cuáles humanos no. Entonces han diseñado estrategias para asegurar, según ellos, su supervivencia ecológica, financiera y política, utilizando los conceptos de la evolución y de la sobrevivencia de las especies más fuertes y que mejor se adaptan al medio de Darwin. Correcto. Toda esa lógica moderna, posmoderna, no es más que un ataque al cristianismo. Al cristianismo directo. Claro, lo que pasa es que la iglesia no, al ocupar una esfera religiosa privatizada, no se da cuenta que la esfera pública ha sido manipulada como misiles que le han puesto las coordenadas de la iglesia. O sea, son misiles que han sido diseñados y están apuntando precisamente al cristianismo. Entonces, el cristianismo no ha salido a defenderse
en la esfera pública, sino que se ha retraído y se ha quedado en el libreto de que la fe cristiana pertenece a la religión y a la vida espiritual privada, no a la esfera pública. Así es, ¿no? Y además el ataque no es subliminal. Uno se percata que cuando se tocan los grandes debates de temas nacionales e internacionales, al final del debate, bueno, no al final del debate, sino se va desarrollando el debate para al fin, más o menos llegar a un ataque directo hacia el cristianismo, es decir, hacia la visión o cosmovisión cristiana que permeó y desarrolló Occidente. Porque debemos recordar que el reino de este mundo siempre estará en antagonismo con el cristianismo. La respuesta del cristianismo a ese ataque es amar a sus enemigos. Correcto. No ejercer poder sobre sus enemigos ni venganza sobre sus enemigos. Si se habla de la violencia que los seres humanos ejercen, en ese debate terminan con la Biblia. Si se habla de la libertad que deben de tener los seres humanos, en ese debate terminan atacando la Biblia. Si se habla de los problemas sociales, políticos, en ese debate los que tratan de hacer un análisis terminan atacando la palabra de Dios. Al final, todo esa es los su meta. Misiles apuntando hacia la palabra de Dios. Claro, porque es que la palabra de Dios ha creado la civilización más avanzada y más alta que la humanidad ha conocido. El enemigo de Dios quiere desmeritar eso, pretendiendo, utilizando los vicios de la iglesia históricos, como lo que hablamos en la Edad Media, y de la iglesia evangélica, para desmeritarla, porque su target, su objetivo es desprestigiar a Jesucristo, porque Jesucristo los venció y los expuso en la cruz, porque los puso a prueba. Dios puso a prueba al mundo, a Satanás y a los poderes y los principados, a ver qué iban a hacer con un inocente. Y lo que hicieron con el inocente expuso su naturaleza malvada. Por lo tanto, Dios juzgó que la autoridad a quien le corresponde es al segundo Adán, y los principados y potestades fueron expuestos como lo que son, expresiones de la maldad. Eso es lo que pasó en la cruz. Por eso Cristo los exhibió en la cruz del Calvario y los exhibe como vencidos. Pero ellos se resisten. Entonces, en cada ciclo histórico sacan los argumentos para manipular a las masas. La manera del cristianismo reaccionar es validar las pretensiones de justicia, de misericordia y de piedad a través del servicio y a través del amor, no a través del poder y no a través de la hegemonía, no a través del dinero o de tener iglesias grandes con 50,000 miembros para intimidar, que podemos influenciar a 50,000 familias en contra de tal proyecto político. La iglesia, su poder es el poder del amor. El mundo, su método es el amor al poder. Correcto. Arquitecto, ¿cómo podemos los cristianos enfrentar este ataque sistémico posmoderno y que, como dicen las Sagradas Escrituras, vamos a vivir hasta que nuestro Señor Jesucristo restablezca toda la creación? Bueno, la manera es imitándolo a Él, que aunque a Él lo martirizaban, Él no maldijo a sus enemigos, sino que perdonó a sus enemigos. Entonces, el servicio y el amor al prójimo es la manera de vencer el mundo. Muy bien. No ejerciendo violencia, poder y las mismas armas del mundo. Es decir, el discipulado de las naciones tiene que hacerse con el método del Señor del cristianismo, con el método de Jesucristo. Y el método de Jesucristo es el método del amor al prójimo. Eso es lo que la iglesia evangélica tiene que aprender. No es haciéndose socialmente relevante, sino a través de economía, de templos y de ministerio y de llamar la atención, sino a través de ganarse el corazón de la gente. Bueno, yo creo que este tema tenemos que desarrollarlo para un próximo programa, arquitecto, porque son muchas cosas que tenemos que seguir analizando.
Pero yo les digo a los hermanos que nos ven, que reciben ataque, como nosotros recibimos ataque de todos los medios que adversan a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo les voy a decir lo siguiente conforme a lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5 versículo 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias. Dichosos nos llama el Señor. Bien amigos, este ha sido todo en su espacio Fe y Razón, esperando que le haya gustado esta entrega que hemos llevado a ustedes con el análisis del tema Un cristianismo bajo ataque. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.